En el vibrante y bullicioso corazón de Monterrey, una ciudad que late al ritmo de la industria y la modernidad, se esconde una historia que desafía la lógica y hiela la sangre. Una historia que, durante años, se consideró un expediente cerrado, un misterio congelado en el tiempo. Hablamos de la desaparición de Mónica Ortiz, una secretaria que en 2003 se esfumó de su lugar de trabajo, el edificio de oficinas situado en la Avenida Juárez, sin dejar una sola pista, sin un testigo creíble, sin un motivo aparente. Su ausencia, al principio, fue un susurro, luego un clamor y finalmente un silencio sepulcral que las paredes del edificio parecieron absorber. Las investigaciones iniciales, a pesar de la exhaustividad y la dedicación de las autoridades, se estrellaron contra un muro de inexplicabilidad. No hubo signos de violencia, no hubo demandas de rescate. Mónica simplemente se desvaneció, como si la tierra la hubiera tragado o el aire la hubiera disuelto. Para muchos, este caso se convirtió en un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo impredecible que puede ser el destino. Un enigma que se iría desdibujando con el paso de los años, relegado al rincón de los casos sin resolver, una herida que el tiempo en su implacable avance parecía haber cicatrizado. Sin embargo, el destino, o quizás la simple casualidad, tenía otros planes. 11 años después de la desaparición de Mónica en 2014, un evento aparentemente trivial desenterró el pasado y reescribió la narrativa de este misterio. Un equipo de mantenimiento, encargado de realizar reparaciones en una sección poco utilizada del edificio, descubrió algo que heló sus huesos y paralizó sus acciones. Una pared que no debería estar ahí. Detrás de un falso muro, construido con maestría para pasar desapercibido, se encontraba una habitación oculta, sellada herméticamente, un espacio que había permanecido invisible e intacto durante más de una década. Imaginen la escena. El polvo acumulado en gruesas capas, el aire viciado y pesado, cargado con el olor a encierro y a tiempo detenido. El silencio opresivo de ese espacio que había guardado su secreto con una tenacidad escalofriante se rompió de forma abrupta con el descubrimiento. Cada partícula de polvo suspendida en el aire parecía danzar con la revelación. Cada sombra se alargaba, amplificando la tensión y el asombro. Este hallazgo no fue solo el descubrimiento de un espacio físico, sino la apertura de una caja de Pandora, la reaparición de un enigma que se creía enterrado para siempre. La pregunta que resonó en ese instante, y que sin duda resonará en la mente de quien escuche esta historia es, ¿qué horrores silenció esa habitación? ¿Qué gritos ahogó su oscuridad impenetrable? La existencia de un cuarto secreto, construido y sellado con tal deliberación, dentro de un edificio de oficinas donde una persona desapareció sin dejar rastro, no puede ser una coincidencia. Este descubrimiento transforma la desaparición de Mónica de un caso de persona perdida a un relato de encubrimiento, de un enigma a un posible crimen. La habitación oculta se convierte en el epicentro de la investigación. Un testigo mudo que ahora habla a través de su propia existencia. Las paredes de ese espacio, que habían permanecido mudas por tanto tiempo, ahora se erigen como los guardianes de una verdad aterradora. Una verdad que las sombras y el olvido intentaron ocultar. Este es el relato de una desaparición que se metamorfosea en una cacería implacable por la verdad. Un viaje a través de los miedos más profundos y las sombras más insidiosas que pueden acechar en los rincones más insospechados de nuestra vida cotidiana. Nos adentraremos en un laberinto de hechos, hipótesis y emociones, explorando no solo los detalles de este caso regio, sino también la psique humana y los mecanismos que llevan a ocultar la verdad. ¿Quién construyó esa habitación?
¿Con qué propósito? ¿Y cómo se relaciona con la desaparición de Mónica Ortiz? El caso de Monterrey se presenta así como un espejo, reflejando los recovecos oscuros de la naturaleza humana y los secretos que las estructuras aparentemente inocuas pueden albergar. A lo largo de este relato, desvelaremos los hilos que conectan la ausencia de Mónica con la existencia de este espacio clandestino, examinando cada grieta en la fachada de normalidad que cubría este edificio. La historia de Mónica no es solo la de una víctima, sino la de una verdad que se resiste a ser enterrada, una verdad que tras 11 años de silencio emergió de las profundidades de un secreto construido y sellado, esperando ser descubierta. Nos sumergiremos en la angustia de los investigadores, en el dolor de una familia que nunca dejó de buscar, y en la escalofriante posibilidad de que la respuesta a una desaparición estuviera, literalmente, oculta a plena vista. El objetivo aquí no es solo reconstruir los hechos, sino también comprender el impacto de estos eventos en la comunidad y en la percepción de seguridad que todos compartimos. Un edificio de oficinas, un lugar de trabajo, un espacio público y cotidiano se convierte de repente en el escenario de uno de los misterios más perturbadores de la región. La historia de Mónica nos obliga a cuestionar la aparente normalidad que nos rodea, a mirar más allá de las superficies y a considerar que, incluso en los lugares más familiares, pueden acechar secretos inimaginables. Este es el punto de partida de nuestra exploración, el descubrimiento de una habitación secreta en Monterrey que reabre un caso de desaparición de hace 11 años. Un hallazgo que promete desvelar lo que las paredes de una oficina intentaron ocultar para siempre. Prepárense para un viaje que desafiará sus expectativas y los llevará al límite del misterio y la investigación. La relevancia de este caso trasciende las froncones de la Crónica Roja. Se adentra en el terreno de lo psicológico y lo social. La existencia de un cuarto oculto, sellado y olvidado, dentro de un edificio donde una persona se desvaneció, nos plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza del mal, la capacidad humana para la crueldad y el encubrimiento, y la resiliencia de la memoria y la justicia. Este no es un simple relato de desaparición, es la historia de una verdad que se negó a morir, una verdad que tras años de olvido encontró una forma inesperada de manifestarse. La oficina de la Avenida Juárez, en Monterrey, se convierte en el epicentro de un enigma que, al ser desenterrado, sacude los cimientos de la tranquilidad y nos obliga a reflexionar sobre los secretos que pueden esconderse en los lugares más cotidianos. El relato de Mónica Ortiz es una advertencia, una llamada a la atención sobre lo que puede permanecer oculto bajo la superficie de la normalidad. La aparición de esa habitación sellada 11 años después de su desaparición no es un detalle menor. Es el clímax de una narrativa de suspense que se extiende a lo largo del tiempo, un giro argumental que transforma por completo la comprensión del caso. Lo que inicialmente pudo haber sido interpretado como un trágico suceso sin explicación, se transmuta ante nuestros ojos en una historia de posible crimen, de ocultación deliberada y de una verdad que luchó por salir a la luz. Este es el punto de partida para desentrañar los misterios de un caso regio que resurgió de sus cenizas, obligándonos a confrontar la oscuridad que puede anidar en los lugares más insospechados y en los corazones de las personas. El descubrimiento de ese espacio oculto, sellado herméticamente, plantea de inmediato una serie de preguntas cruciales sobre la logística y la intencionalidad detrás de su creación. No se trata de un simple hueco en la construcción. Es una obra deliberada, concebida con un propósito específico y ejecutada con un nivel de sigilo que sugiere una planificación meticulosa y un conocimiento íntimo de la estructura del edificio.
Pensemos en las implicaciones prácticas. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo requirió la construcción de un cuarto de estas características sin levantar sospechas? La elección de materiales, la forma en que se integró en la arquitectura existente, el método empleado para sellarlo por completo. Todo ello apunta a una operación clandestina llevada a cabo, muy probablemente, por alguien con acceso privilegiado y un profundo conocimiento de los planos o de las rutinas de mantenimiento del lugar. La mera existencia de este espacio sugiere un acto premeditado, no una improvisación ante una situación inesperada. La hermeticidad, en particular, es un detalle que no puede pasarse por alto. No se buscaba simplemente un escondite, sino un lugar diseñado para aislar, para contener, para silenciar de manera absoluta. Por ende, la atención de la investigación se desvía de la mera posibilidad de una desaparición accidental o voluntaria hacia la hipótesis de un secuestro, o de manera más sombría, un asesinato con ocultamiento de pruebas. La habitación se convierte en la pieza central de un rompecabezas macabro, un escenario que debió presenciar los eventos finales de la vida de Mónica Ortiz, o al menos ser el receptáculo de lo que se intentó ocultar de ella. La pregunta fundamental ya no es sólo dónde desapareció Mónica, sino cómo y quién orquestó su desaparición y el posterior encubrimiento. El sellado hermético sugiere un deseo de evitar cualquier rastro, cualquier indicio que pudiera delatar la presencia de algo o alguien en su interior. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que la habitación no solo sirviera como lugar de confinamiento, sino también como un espacio para la manipulación de evidencia o incluso para la realización de actos que se buscaba borrar por completo de la faz de la tierra. Adentrándonos en la perspectiva de quienes llevaron a cabo esta acción, debemos considerar los motivos que podrían impulsar a alguien a cometer un acto de tal magnitud y a perpetrar un encubrimiento tan elaborado. ¿Se trataba de una venganza personal, de un crimen pasional oculto, de un acto relacionado con actividades ilícitas que Mónica pudiera haber descubierto? La frialdad y la planificación requeridas para construir y sellar una habitación con fines de ocultamiento son aterradoras. Implican una desconexión emocional, una capacidad para planificar y ejecutar actos crueles sin aparente remordimiento. Este nivel de premeditación, además, sugiere que el perpetrador conocía bien a Mónica, sus rutinas y cómo manipular el entorno para lograr sus objetivos sin ser detectado. Ahora, consideremos cómo este descubrimiento impacta la percepción de seguridad en un entorno laboral, un edificio de oficinas que para la mayoría representa un lugar de trabajo seguro y predecible, se revela como un potencial escondite para actos oscuros. Para los empleados que trabajaban allí en el momento de la desaparición de Mónica y para aquellos que lo hicieron después, la idea de que una habitación así existiera y pudiera haber sido utilizada para fines siniestros es profundamente perturbadora. Genera una sensación de vulnerabilidad, una desconfianza latente hacia los espacios que antes se consideraban seguros. La anécdota del equipo de mantenimiento, al derribar esa pared, no solo desenterró un secreto físico, sino también una fuente de temor y desasosiego que se propagó entre quienes conocieron la noticia. La investigación, al verse confrontada con esta evidencia tangible, debió experimentar un cambio radical en su enfoque. Los esfuerzos se centraron en reconstruir los eventos que rodearon la construcción de la habitación, en identificar quién tuvo acceso a esa área del edificio durante el período relevante y en buscar cualquier conexión entre Mónica Ortiz y las personas que pudieran haber tenido la capacidad y la motivación para llevar a cabo tal acto. La pregunta sobre cómo se mantuvo el secreto durante tantos años y qué circunstancias llevaron a su eventual descubrimiento
se vuelven tan importantes como la propia desaparición. El sellado hermético, si bien buscaba la permanencia del secreto, irónicamente se convirtió en la clave para su eventual revelación, al ser un elemento discordante que no podía explicarse dentro de la arquitectura normal del edificio. La revelación de esa habitación oculta, sellada con tal hermetismo, no solo alteró el curso de la investigación sobre la desaparición de Mónica Ortiz, sino que también nos obliga a reflexionar sobre la arquitectura de la desinformación y el encubrimiento. Más allá de la simple construcción física, este espacio representa una manifestación tangible de un esfuerzo calculado para borrar la memoria, para enterrar la verdad bajo capas de concreto y silencio. El acto de sellar una habitación de esta manera implica una inversión considerable no solo de recursos, sino también de una voluntad férrea para mantener un secreto. No se trata de un acto impulsivo, sino de una estrategia deliberada para anular la evidencia, para garantizar que lo que ocurrió dentro de sus muros permaneciera inaccesible y, en última instancia, olvidado. Por consiguiente, debemos examinar la psicología del perpetrador. La construcción y sellado de un espacio así denota una frialdad pasmosa, una capacidad para compartmentalizar y planificar actos crueles con una desconexión emocional alarmante. Este tipo de acción no surge de la nada, generalmente está arraigada en una profunda necesidad de control, de erradicar cualquier rastro de una acción, ya sea por miedo a las consecuencias legales, por vergüenza o por un deseo retorcido de borrar a una persona de la existencia. Pensemos en cómo en otras épocas se construían criptas o mausoleos para preservar la memoria de los difuntos. Esta habitación, en contraste, fue erigida con el propósito exacto de lo opuesto: destruir la memoria, obliterar la presencia de una persona, silenciar para siempre. Además, la forma en que se integró este espacio secreto dentro de la estructura del edificio es digna de análisis. No fue una adición burda o evidente. La habilidad para ocultarla sugiere un conocimiento íntimo de los planos del edificio, de sus puntos ciegos o de las áreas de menor tránsito y vigilancia. Esto amplía el círculo de sospechosos potenciales. ¿Quién poseía ese conocimiento? Era un empleado interno, un antiguo trabajador con acceso a información privilegiada o alguien que planeó meticulosamente su acceso. La sutileza del encubrimiento es en sí misma una pista crucial. Nos habla de un perpetrador que no solo fue capaz de cometer un acto terrible, sino también de planificar su ocultamiento con una astucia considerable, confiando en que el tiempo y la rutina harían su trabajo, sepultando el secreto bajo el peso de la vida cotidiana. Ahora bien, consideremos el impacto en la percepción de los espacios que consideramos seguros. Un edificio de oficinas, un lugar donde pasamos una parte significativa de nuestras vidas, se transforma en un lugar de potencial peligro y misterio. La noticia de una habitación secreta utilizada para ocultar un crimen sacude la confianza que depositamos en nuestro entorno laboral. Nos obliga a cuestionar la normalidad aparente, a preguntarnos qué más podría estar oculto a plena vista. Para los empleados del edificio, esta revelación debió generar una profunda incomodidad, una sensación de vulnerabilidad que antes no existía. La propia estructura que les daba cobijo se convirtió, en cierto modo, en un recordatorio de la oscuridad que podía anidar en sus rincones. Por otro lado, la meticulosidad del sellado hermético es un testimonio de la determinación del perpetrador. No se buscaba un simple escondite temporal, sino una solución permanente, un lugar donde el tiempo y los elementos no pudieran acceder. Este nivel de cuidado extremo en el sellado sugiere una intención de evitar cualquier tipo de descubrimiento, de asegurar que, sin importar cuánto pasara,
lo que estuviera dentro permaneciera inalterado y desconocido. Esta característica, aunque diseñada para el secreto, se convierte irónicamente en la clave de su eventual descubrimiento, ya que un espacio sellado y sin propósito aparente es, por definición, una anomalía arquitectónica que eventualmente llamará la atención. La mera existencia de un espacio clandestino, construido y sellado con la intención de ocultar la evidencia de un crimen, nos lleva a explorar las implicaciones psicológicas y sociales de tales actos. Este tipo de encubrimiento no es solo un acto físico de ocultación, sino una manifestación de un profundo deseo de control y de negación. El perpetrador no solo buscó eliminar a Mónica Ortiz, sino también erradicar cualquier rastro de su existencia y de su acción. Esto revela una psique que opera bajo un régimen de negación extrema, donde la realidad debe ser moldeada para ajustarse a una narrativa de impunidad. La habitación sellada se convierte en un monumento a esa negación, un espacio donde la verdad está físicamente aprisionada. Aunado a esto, debemos considerar la resiliencia del secreto y la fragilidad de la memoria humana en el contexto de un encubrimiento prolongado. Durante 11 años, esa habitación permaneció invisible, su contenido intocado, su propósito desconocido para el mundo exterior. Esto es un testimonio de la eficacia de la planificación y a la vez de la complacencia o la falta de escrutinio en el entorno cotidiano. El edificio, en su rutina diaria, absorbía la presencia de ese espacio oculto sin inmutarse. Sin embargo, la memoria colectiva, o al menos el recuerdo de la desaparición de Mónica, persistió, latente, esperando una chispa que reavivara la investigación. El descubrimiento de la habitación no fue un acto de azar puro, sino la culminación de una serie de eventos que, concatenados, expusieron la anomalía. Profundizando en el aspecto humano, es esencial considerar el impacto que un descubrimiento de esta naturaleza tiene en la comunidad circundante. Para los habitantes de Monterrey, y en particular para aquellos que conocían de cerca el caso de Mónica Ortiz, la revelación de la habitación secreta reabre heridas y genera una nueva ola de incertidumbre. La idea de que un acto tan atroz pudo haber ocurrido en un lugar tan común, en medio de la vida cotidiana de una ciudad vibrante, es profundamente perturbadora. Genera un cuestionamiento sobre la seguridad percibida en los espacios públicos y privados y sobre la capacidad de los individuos para perpetrar actos de crueldad inimaginables. Además, la narrativa de este caso se ve enriquecida por la intervención de los equipos de mantenimiento. Su rol, a menudo invisible y subestimado, se convierte en crucial. Fueron ellos, en el ejercicio de sus funciones rutinarias, quienes tropezaron con la anomalía arquitectónica que desmanteló años de silencio. Esto subraya la importancia de la diligencia en todos los niveles de una organización y cómo, a veces, los descubrimientos más significativos surgen de los detalles más mundanos. Su acción, que podría haber sido simplemente reportar una irregularidad estructural, se convirtió en el catalizador para desenterrar una verdad oculta durante más de una década, cambiando para siempre la percepción de ese edificio y el misterio que albergaba. El descubrimiento de la habitación secreta no solo reavivó la investigación sobre la desaparición de Mónica Ortiz, sino que también puso de manifiesto la compleja red de complicidades y silencios que pueden tejerse en el entorno laboral. La mera existencia de un espacio oculto diseñado para el confinamiento y la ocultación sugiere que la persona o personas responsables poseían un conocimiento profundo de las rutinas del edificio y de las personas que en él trabajaban. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que el perpetrador no actuara en solitario. La construcción y el sellado de una habitación así requieren tiempo, recursos
y sobre todo, un nivel de discreción que difícilmente podría lograr un individuo aislado sin levantar sospechas. Por lo tanto, la investigación debió expandirse para incluir a todos aquellos que tuvieran acceso a áreas restringidas, a personal de mantenimiento, a exempleados con conocimiento de la estructura e incluso a directivos con poder para autorizar o encubrir modificaciones no declaradas. Profundizando en la dinámica de grupo, es plausible que existiera una conspiración, un pacto de silencio que se mantuvo durante más de una década. Este tipo de complicidad puede nacer de diversas motivaciones: miedo a represalias, lealtad mal entendida, participación en actividades ilícitas que Mónica pudiera haber descubierto, o incluso una especie de cultura organizacional que normaliza la discreción o la falta de transparencia. Imaginen cómo, en un ambiente de trabajo donde la confianza se ha erosionado, las miradas se vuelven sospechosas y las interacciones cotidianas se cargan de una tensión subyacente. Cada conversación, cada movimiento, podría ser interpretado como un intento de ocultar algo o de revelar una pista. La propia habitación secreta se convierte en un símbolo de esa desconfianza intrínseca, un espacio que representa la oscuridad que puede habitar incluso en los lugares más iluminados y aparentemente seguros. El tipo de sellado hermético utilizado en la habitación es otro elemento crucial que merece un análisis detallado. No se trataba de un simple tabique o una puerta disimulada. El término hermético implica un nivel de ingeniería y un esfuerzo por eliminar cualquier posibilidad de intercambio con el exterior. Esto sugiere que la intención no era simplemente ocultar a una persona, sino también preservar el interior de la acción del tiempo y de los elementos. ¿Por qué este nivel de precaución? Quizás se buscaba evitar la degradación de pruebas, o tal vez el perpetrador tenía la intención de acceder al espacio en un futuro, o simplemente quería asegurarse de que el secreto permaneciera inalterado e inaccesible para siempre. Este nivel de meticulosidad en el sellado nos habla de una mente obsesiva, de alguien que no dejó detalle al azar en su plan de ocultamiento. Además, la forma en que se descubrió la habitación añade una capa de ironía y destino al caso. Fueron los trabajadores de mantenimiento, aquellos cuya labor es precisamente mantener la integridad y la funcionalidad del edificio, quienes accidentalmente desvelaron el secreto mejor guardado. Su trabajo, que normalmente pasa desapercibido, se convirtió en el acto que rompió un silencio de 11 años. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, a menudo, son los detalles más mundanos y las personas en los roles más discretos quienes, sin proponérselo, pueden desenterrar verdades largamente ocultas. La casualidad, o quizás el destino, intervino para exponer lo que la premeditación y el encubrimiento habían intentado enterrar de forma permanente. Ahora, consideren cómo este tipo de encubrimientos pueden afectar la percepción de la justicia y la verdad. Cuando un crimen se oculta de forma tan deliberada y prolongada, la sensación de impunidad puede permear en el ambiente. El paso del tiempo, en lugar de diluir el misterio, puede fortalecer el muro de silencio. Sin embargo, el descubrimiento de la habitación secreta demostró que, por muy bien que se oculte un secreto, siempre existe la posibilidad de que sea revelado. La justicia, aunque a veces lenta, puede encontrar caminos inesperados para manifestarse, y la verdad, como el agua, tiende a encontrar su cauce, incluso a través de las barreras más sólidas. La habitación se convirtió en un testigo mudo que finalmente habló a través de su propia existencia. La revelación de la cámara oculta, más allá de ser un simple descubrimiento físico, desvela una fascinante y perturbadora capa de la psicología criminal, la construcción de espacios de olvido. Estos no son meros escondites, sino arquitecturas diseñadas para albergar y perpetuar la negación.
El perpetrador, al dedicar tiempo, recursos y sobre todo una voluntad férrea a sellar herméticamente ese cuarto, no solo buscaba ocultar un acto, sino también crear un vacío en la realidad, un lugar donde el tiempo y la memoria parecieran detenerse para todo lo que pudiera ser descubierto. Ahora, piensen en cómo esta estrategia de olvido arquitectónico se manifiesta en otros contextos. Consideremos, por ejemplo, las desapariciones forzadas en regímenes autoritarios, donde se crean centros de detención clandestinos, a menudo subterráneos o en ubicaciones remotas, diseñados para deshumanizar y borrar la existencia de los detenidos. La lógica es la misma: aislar, silenciar y hacer que la persona desaparezca no solo del espacio físico, sino también del registro histórico y de la conciencia colectiva. Profundizando en la psique del perpetrador, la creación de estos espacios de olvido puede ser vista como un intento desesperado de control absoluto. Al sellar la habitación, el individuo está intentando controlar no solo el pasado, sino también el futuro, asegurándose de que la verdad permanezca encapsulada y sin posibilidad de fuga. Esta necesidad de control puede derivar de profundos traumas personales, de una necesidad patológica de poder o de una incapacidad para lidiar con las consecuencias de sus actos. Es un reflejo de una mente que percibe el mundo como una amenaza y que busca crear zonas seguras, donde sus acciones queden al margen de la ley y de la moralidad. La hermeticidad, en este sentido, no es solo una medida de seguridad, sino un acto simbólico de clausura, de sellar no solo un espacio, sino también una parte de su propia conciencia. La forma en que esta cámara fue descubierta por un equipo de mantenimiento añade una dimensión interesante. A menudo son los detalles más mundanos, las rutinas aparentemente inocuas de la vida cotidiana, las que terminan por exponer las arquitecturas del secreto. Pensemos en cómo, en la vida diaria, a veces nos topamos con objetos o lugares que no encajan, que rompen la armonía del entorno. Un sonido inusual proveniente de una pared, una diferencia de temperatura inexplicable, o incluso la presencia de polvo acumulado en un lugar que debería estar limpio, pueden ser las primeras grietas en la fachada de un secreto. En este caso, la labor de quienes se encargan de mantener la integridad de un edificio, de asegurar que todo funcione como debe, se convirtió en la herramienta involuntaria para desmantelar un encubrimiento. Asimismo, es crucial considerar la posible influencia del entorno en la perpetuación de estos secretos. Un edificio de oficinas, con su flujo constante de personas, sus rutinas establecidas y sus áreas de acceso restringido, puede ofrecer un caldo de cultivo ideal para la ocultación. La propia estructura, con sus pasillos, sus cubículos y sus salas de reuniones, puede crear zonas de ceguera, lugares donde la vigilancia es menos intensa y donde las actividades sospechosas pueden pasar desapercibidas. La normalidad del entorno, la rutina diaria de los empleados, actúa como un manto protector para el secreto, haciendo que la anomalía sea menos perceptible. La cámara oculta, entonces, no solo es un espacio físico, sino una manifestación de cómo el entorno puede ser manipulado para facilitar y perpetuar actos ilícitos. Finalmente, la cuestión de qué materiales se usaron para sellar la habitación y cómo se logró la hermeticidad podría arrojar luz sobre la identidad o las habilidades del perpetrador. ¿Se utilizaron materiales de construcción especializados o se recurrió a métodos ingeniosos y poco convencionales? La respuesta a estas preguntas podría revelar si el perpetrador tenía experiencia en construcción o si contó con la ayuda de alguien con conocimientos técnicos específicos.
La construcción de ese santuario de la ocultación, esa cámara sellada herméticamente, nos invita a desentrañar las técnicas forenses y de ingeniería que un perpetrador podría haber empleado para asegurar la permanencia de su secreto. Más allá del simple acto de levantar muros, está la ciencia detrás del sellado. Pensemos en la aplicación de materiales impermeabilizantes de alta resistencia, no solo para evitar la entrada de humedad y el deterioro, sino también para crear una barrera acústica casi impenetrable. La elección de materiales como el poliuretano expandido, resinas epóxicas de curado rápido o incluso la aplicación de capas de hormigón proyectado podrían haber sido fundamentales para lograr esa hermeticidad buscada. Cada técnica empleada tendría como objetivo no solo ocultar, sino también preservar, como si el tiempo mismo debiera ser excluido de ese espacio. Además, la ventilación, o más bien la ausencia deliberada de ella, es un factor crítico. Un sistema de ventilación convencional, incluso el más básico, dejaría rastros de su existencia, ya sea por el flujo de aire, por conductos o por la propia maquinaria. Por lo tanto, es probable que la habitación careciera por completo de cualquier forma de ventilación activa. Esto no solo contribuiría a la atmósfera opresiva y viciada del lugar, sino que también actuaría como una estrategia de ocultamiento adicional, eliminando una vía potencial para la detección. Imaginen cómo la ausencia de aire fresco, la acumulación de dióxido de carbono y la falta de circulación crearían un ambiente de letargo, un espacio que, en sí mismo, actuaría como un agente de preservación macabra. Ahora, consideremos la aplicación de estas técnicas en otros contextos. En el ámbito de la arqueología forense, por ejemplo, los investigadores a menudo se enfrentan a la tarea de desenterrar restos que han estado sellados y protegidos de los elementos durante siglos. Las técnicas empleadas para preservar esos hallazgos, como el control de la humedad y la temperatura, guardan una similitud inquietante con las estrategias que un perpetrador podría usar para ocultar evidencia. De manera similar, en la ingeniería de búnkeres y refugios subterráneos se emplean métodos de sellado y aislamiento para crear entornos autosuficientes y protegidos. El perpetrador de este caso, consciente o inconscientemente, podría haber aplicado principios de estas disciplinas para lograr su objetivo de ocultamiento perpetuo. Aunado a esto, la posible utilización de barreras químicas o biológicas para neutralizar o alterar la evidencia es otra faceta a considerar. Aunque más especulativa, no se puede descartar la posibilidad de que el perpetrador haya empleado sustancias diseñadas para acelerar la descomposición, neutralizar olores o incluso para enmascarar la presencia de ADN. Pensemos en el uso de cal viva, un agente desecante y corrosivo, o en la aplicación de productos químicos específicos que alteren la composición molecular de la materia orgánica. Estas tácticas, aunque más propias de la ciencia forense de alto nivel, podrían haber sido empleadas por alguien con conocimientos específicos o con acceso a recursos inusuales, añadiendo otra capa de complejidad a la escena del crimen. Por último, la propia naturaleza del sellado, su durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo, es un testimonio de la planificación a largo plazo. No se trataba de un encubrimiento improvisado, sino de una estrategia diseñada para perdurar. La elección de materiales y técnicas que resistieran el paso de los años, la humedad, los cambios de temperatura y la presión estructural subraya la determinación del perpetrador de crear un tiempo suspendido dentro de esa cámara. Este nivel de previsión y ejecución meticulosa es lo que transforma un simple escondite en una obra de ingeniería criminal, un espacio diseñado no solo para ocultar, sino para desafiar el propio paso del tiempo y la eventual intervención de la justicia.
La intrincada red de motivaciones que podrían haber impulsado la creación de un espacio tan deliberadamente oculto nos lleva a un análisis más profundo de la psicología del delincuente y las dinámicas sociales que permiten la gestación de tales secretos. Más allá de la simple eliminación de una víctima, la construcción de una cámara sellada sugiere un deseo de erradicar no solo a la persona, sino también la memoria de su existencia y las posibles ramificaciones de sus acciones. Este acto trasciende la venganza o la pasión. Se adentra en el terreno de la necesidad de control absoluto, de ejercer un poder tan total que se extienda incluso sobre el tiempo y el espacio. El perpetrador, al sellar esa habitación, no solo estaba ocultando un crimen, sino que estaba intentando crear una especie de zona cero de la conciencia, un lugar donde la normalidad del mundo exterior no pudiera penetrar ni desmantelar su verdad. Ahora, piensen en cómo esta urgencia por controlar y borrar se manifiesta en situaciones cotidianas, como cuando alguien manipula información en línea para proteger su reputación, o cuando se borran antecedentes de un currículum vitae para ocultar experiencias negativas. La escala es diferente, pero la intención subyacente de controlar la narrativa y eliminar los elementos indeseados es sorprendentemente similar. Profundizando en las implicaciones sociales, la existencia de un secreto tan bien guardado dentro de un edificio de oficinas plantea interrogantes sobre la cultura organizacional que pudo haberlo permitido. ¿Existían dentro de esa empresa dinámicas de poder o una estructura jerárquica que facilitara la ocultación? Tal vez la propia atmósfera de trabajo, marcada por la presión, la competencia o la falta de transparencia, creó un ambiente donde la sospecha no era alentada o donde se priorizaba la imagen corporativa sobre la investigación de irregularidades. Consideremos, por ejemplo, los escándalos corporativos que han salido a la luz en años recientes, donde se descubren redes de engaño y manipulación que se han perpetuado durante años debido a la complicidad tácita o explícita de muchos dentro de la organización. La cámara oculta, en este contexto, no es solo un acto individual, sino un síntoma de un problema sistémico, una falla en los mecanismos de supervisión y denuncia que permitió que un secreto tan oscuro permaneciera latente. Es fundamental, además, explorar las técnicas de manipulación psicológica que el perpetrador podría haber empleado tanto para ejecutar el acto como para mantener el secreto. Es probable que se tratara de una persona con una alta capacidad para la manipulación, capaz de ganarse la confianza de otros, de proyectar una imagen de normalidad mientras albergaba intenciones siniestras. La habilidad para mantener una doble vida, para interactuar con colegas y superiores sin levantar sospechas, es una característica común en individuos que cometen crímenes complejos. Pensemos en los casos de asesinos en serie que durante años llevaron vidas aparentemente normales, asistiendo a reuniones familiares, participando en actividades comunitarias, mientras ocultaban su verdadera naturaleza. La cámara sellada, en este sentido, no solo es un lugar físico de ocultación, sino también un reflejo de la cámara oculta que el perpetrador mantenía dentro de su propia psique, separando su vida pública de sus actos privados. Por último, la forma en que el descubrimiento de la cámara se produjo, a través de un equipo de mantenimiento, resalta la importancia de la diligencia y la atención al detalle en todos los niveles de una organización. A menudo son los trabajadores en roles de servicio, aquellos que están en contacto directo con la infraestructura física de un lugar, quienes detectan anomalías que otros pasan por alto. Su labor, aunque a veces considerada secundaria, es fundamental para la seguridad y la integridad de cualquier entorno. Ahora, imaginen cómo esta situación podría influir en la percepción de los trabajadores de mantenimiento en otros edificios.
La noticia de este descubrimiento podría generar una mayor cautela, una atención más aguda a cualquier irregularidad estructural o a cualquier espacio que parezca fuera de lugar. Cada pared, cada rincón, podría ser examinado con una nueva perspectiva, una que reconoce la posibilidad de que incluso en los lugares más insospechados puedan ocultarse secretos oscuros. La persistencia de un secreto tan profundamente arraigado, como lo demuestra la existencia de esa cámara oculta, nos obliga a examinar las intrincadas estrategias psicológicas empleadas para mantener la fachada de normalidad. El perpetrador, lejos de ser un mero ejecutor de un acto violento, debió ser un maestro en la disimulación, un arquitecto de la apariencia que tejía una red de normalidad en su vida diaria. Pensemos en cómo, en el ámbito de la psicología social, se estudian los mecanismos de defensa y las estrategias de autoengaño que las personas utilizan para reconciliar sus acciones con su autoimagen. En este caso, el perpetrador no solo se engañaba a sí mismo, sino que proyectaba una imagen de normalidad tan convincente que lograba eludir la sospecha durante años. Esto podría implicar una habilidad excepcional para la actuación, para modular el comportamiento y las emociones según el contexto, y para construir narrativas personales que justificaran cualquier posible anomalía percibida por terceros. Además, es crucial considerar el concepto de normalización del desvío. Cuando un acto transgresor se comete y se oculta con éxito, el perpetrador puede comenzar a normalizarlo, a integrarlo en su propia percepción de la realidad. Lo que inicialmente pudo haber sido un acto abrumador y perturbador, con el tiempo puede convertirse en una parte aceptada de su identidad. Esta normalización no solo facilita la convivencia con el secreto, sino que también puede disminuir la culpa residual, permitiendo que el individuo continúe funcionando en la sociedad sin una aparente carga psicológica. Ahora, considérense las situaciones en las que, en un entorno laboral, se toleran o incluso se ignoran comportamientos poco éticos por parte de un colega influyente. Con el tiempo, esa transgresión inicial se vuelve parte del paisaje, y los demás aprenden a vivir con ello, normalizando lo que intrínsecamente es incorrecto. Por otro lado, la propia estructura del edificio, con sus áreas menos transitadas y su flujo constante de personas, pudo haber facilitado la construcción y el mantenimiento de ese espacio oculto. Las oficinas, por su naturaleza, están diseñadas para la eficiencia y la discreción. Los pasillos, las salas de reuniones e incluso los espacios de almacenamiento pueden crear zonas de ceguera donde las actividades inusuales pasan desapercibidas. El perpetrador, al poseer un conocimiento íntimo de estos espacios, pudo haber explotado estas zonas grises para llevar a cabo su plan sin levantar sospechas. Imaginen cómo un edificio de oficinas, con sus innumerables rincones y recovecos, puede convertirse en un laberinto donde la verdad se pierde fácilmente. La hermeticidad de la cámara, como ya se ha mencionado, es un indicativo de una planificación meticulosa. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que esta hermeticidad tuviera un propósito más allá de la simple ocultación física. Podría haber sido un intento de crear un microclima específico diseñado para preservar la evidencia de una manera particular o para evitar cualquier tipo de intercambio con el exterior que pudiera dejar rastros. Pensemos en cómo, en la investigación forense, la preservación de la escena del crimen es crucial para la recolección de pruebas. El perpetrador, al sellar esa habitación, actuó como un conservador de su propio secreto, asegurándose de que el tiempo y las condiciones ambientales no alteraran la evidencia que contenía. Finalmente, la revelación de esta cámara, tras 11 años de silencio, subraya la fragilidad de los secretos, por muy bien construidos que estén.
La intervención de un equipo de mantenimiento, una actividad rutinaria, desmanteló un encubrimiento que se creía perpetuo. Esto nos enseña que, por muy elaboradas que sean las estrategias de ocultamiento, siempre existe la posibilidad de que un detalle inesperado, una circunstancia fortuita o la diligencia de personas comunes puedan sacar a la luz la verdad. La historia de esa cámara oculta es, en última instancia, un recordatorio de que, aunque la oscuridad pueda intentar prevalecer, la luz, tarde o temprano, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. La arquitectura misma del secreto, la forma en que ese espacio fue concebido y ejecutado, revela una comprensión profunda de los principios de contención y aislamiento, principios que trascienden el ámbito criminal y se aplican en diversas disciplinas. Consideremos, por ejemplo, el diseño de laboratorios de bioseguridad, donde se emplean sistemas de presión negativa y esclusas de aire para evitar la fuga de agentes patógenos. La cámara oculta, si bien con un propósito diametralmente opuesto, comparte esa lógica de crear una burbuja hermética, un entorno autónomo y controlado que aísla su contenido del mundo exterior. El perpetrador, de manera intuitiva o informada, replicó estas estrategias de contención para asegurar que su secreto permaneciera indetectable y ajeno al paso del tiempo y a la intervención humana. Ahora, piensen en cómo estos principios de aislamiento se aplican en la preservación de artefactos históricos o en el almacenamiento de materiales peligrosos. La necesidad de crear barreras infranqueables para proteger algo valioso o peligroso es una constante en la ingeniería y la ciencia. Además, la ausencia de sistemas de ventilación activa en la cámara oculta no es un detalle menor, sino una decisión de diseño deliberada que refuerza su carácter de caja negra. La falta de intercambio de aire previene la diseminación de olores, la entrada de polvo o esporas externas y la posible detección por sensores de movimiento o de calidad del aire. Esta asfixia ambiental, controlada, no solo contribuye a la preservación del contenido, sino que también actúa como una forma de autoprotección para el perpetrador, minimizando las posibilidades de que su secreto sea descubierto a través de medios indirectos. Reflexionemos sobre cómo, en la vida cotidiana, la falta de ventilación en espacios confinados puede generar una atmósfera densa y opresiva, un ambiente que, en este caso, se convirtió en un cómplice silencioso del encubrimiento. La durabilidad de los materiales y la técnica de sellado empleada sugieren una planificación a largo plazo, una visión que trascendía la inmediatez del acto criminal. El perpetrador no buscaba un simple escondite temporal, sino una solución permanente, una especie de sarcófago moderno diseñado para desafiar el paso del tiempo y la acción de los elementos. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que el perpetrador tuviera un conocimiento especializado en construcción o ingeniería, o que haya recurrido a métodos poco convencionales, pero altamente efectivos, para lograr esa hermeticidad. La elección de materiales, su aplicación y la forma en que se integraron en la estructura existente del edificio son pistas cruciales que podrían revelar la identidad o las habilidades del responsable. Ahora, imaginen cómo un constructor experimentado podría adaptar sus conocimientos para crear un espacio que, a simple vista, pareciera una pared sólida y sin particularidades, pero que en realidad ocultaba un secreto tan profundo. Finalmente, la propia naturaleza de la revelación, a través de un equipo de mantenimiento, añade una capa de ironía y de justicia poética al caso. Fueron aquellos cuya labor es mantener la integridad y la funcionalidad del edificio quienes accidentalmente desmantelaron un encubrimiento que se creía indestructible. Su atención al detalle, su conocimiento de la estructura y su compromiso con su trabajo fueron los catalizadores que rompieron un silencio de 11 años.
Esto nos enseña que, a menudo, son los guardianes silenciosos de nuestro entorno, aquellos que trabajan tras bambalinas, quienes pueden desempeñar un papel fundamental en la revelación de verdades ocultas. La historia de esta cámara secreta es, en última instancia, un testimonio de cómo la diligencia y la persistencia, incluso en las tareas más mundanas, pueden desenterrar los secretos más oscuros. Al tejer los hilos de esta narrativa, comenzamos a percibir cómo las capas de misterio que envolvían la desaparición de Mónica Ortiz se desvanecen para revelar una estructura subyacente, una arquitectura de ocultamiento cuya solidez aparente se desmorona ante la luz de la investigación. Las sombras, que una vez parecieron impenetrables, ahora se disipan, no al ser disipadas por un haz de luz directo, sino por el sutil pero implacable avance de la comprensión, similar a cómo la humedad se filtra a través de la piedra más densa. Lo que emerge no es una simple respuesta, sino una comprensión más profunda de las fuerzas que operan en la penumbra, de los mecanismos que permiten que la verdad permanezca enterrada bajo el peso del tiempo y la deliberación. Reflexionando sobre este recorrido, nos damos cuenta de que el descubrimiento físico de ese espacio sellado fue solo el umbral hacia una exploración más vasta. Lo que se halló tras esa pared no fue solo polvo y olvido, sino la materialización de intenciones complejas, la manifestación tangible de estrategias que buscan reescribir la realidad misma. La forma en que este secreto se integró en el tejido de lo cotidiano, cómo coexistió con la normalidad aparente, nos habla de una sutileza perturbadora, de una capacidad para la duplicidad que desafía nuestra comprensión habitual de las interacciones humanas y los entornos que compartimos. Es como si la propia estructura del edificio hubiera sido cómplice, un lienzo sobre el cual se pintó un cuadro de olvido deliberado. A medida que nos acercamos al desenlace de esta indagación, la convergencia de estos elementos nos prepara para una perspectiva ampliada. Las resonancias de lo que se ha desenterrado trascienden los límites de un solo caso, tocando fibras universales sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la justicia y la tenacidad de la verdad. La comprensión de cómo se construyen y se mantienen los silencios, de cómo se erigen muros invisibles que aíslan realidades enteras, nos deja en un umbral de reflexión, listos para asimilar las implicaciones más amplias de lo que hemos explorado. El camino recorrido ha iluminado las complejidades y ahora nos disponemos a contemplar el panorama completo que estas luces han desvelado. El eco de esa oficina regiomontana, impregnado del silencio de 11 años de ocultamiento, resuena ahora con una claridad inusual. No es solo la historia de una secretaria desaparecida, sino el relato de cómo la verdad, incluso sepultada bajo capas de concreto y deliberada indiferencia, posee una fuerza intrínseca, una pulsión vital que la impulsa a buscar la superficie. El descubrimiento de esa cámara sellada no fue un simple hallazgo forense, fue el desenmascaramiento de una estrategia humana para doblegar el tiempo y el espacio, para intentar anular no solo un acto, sino la propia memoria de su existencia. Esta incursión en los recovecos de lo oculto nos revela que los muros que construimos para esconder nuestros secretos son, a menudo, los mismos que terminan por delatarnos, pues la ausencia de explicación en lo cotidiano se convierte, con el tiempo, en una anomalía insostenible. La lección que trasciende este misterio helado es profunda. La normalidad aparente es a menudo una construcción frágil, un velo tejido con la complicidad del tiempo y la inercia. Las estructuras que nos rodean, desde un edificio de oficinas hasta las interacciones más sutiles en nuestro entorno, pueden albergar secretos que desafían nuestra percepción de seguridad y orden.
La cámara sellada en Monterrey se erige como un monumento a la audacia del encubrimiento, pero también como un testimonio de la inherente vulnerabilidad de cualquier secreto ante la persistencia de la curiosidad, la diligencia y, en última instancia, la implacable marcha de la verdad. Nos enseña que los espacios más seguros pueden transformarse en prisiones y que las paredes más sólidas pueden, con el tiempo, ceder ante la presión de lo que buscan ocultar. Así, la práctica verdadera comienza ahora, no en la resolución de un enigma específico, sino en la adopción de una mirada más aguda hacia nuestro propio entorno. Nos invita a cuestionar lo incuestionable, a buscar las grietas en la fachada de lo cotidiano, no desde la sospecha paranoica, sino desde una apreciación consciente de la complejidad que subyace a la aparente simplicidad. La historia de Mónica Ortiz y el oscuro santuario que guardó su silencio nos impulsa a ser vigilantes de la verdad, no solo en los grandes misterios, sino en los pequeños detalles que conforman el tejido de nuestra existencia. Porque al final son esos detalles, a menudo pasados por alto, los que guardan las claves de las historias más profundas y a veces las más dolorosas.